Buenas tardes amigos de Pulso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que tengan acceso a este material. Está con nosotros la maestra en Historia del Arte, Norma Duarte, que viene a platicarnos acerca de su trabajo al que ha dedicado ya algunos añitos, Sí. que es lo de la búsqueda e investigación de los llamados angelitos. Normita, uno piensa de repente que un evento como la pérdida de un hijo es algo muy doloroso. ¿Por qué la necesidad de perpetuarlo en imágenes, primero en pinturas y después en fotografías? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué has descubierto a lo largo de estos años? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por el espacio, Alex. La verdad es que hablar sobre estos temas que evidentemente sí son de muy corte familiar y sobre todo de álbumes privados, pues bueno, nos habla precisamente de una perpetuación de memoria. Entonces, en ese sentido, pues esta investigación que ya, digamos, la concluí en un primer momento cuando estudié mi maestría, pues la verdad es que a mí siempre me ha traído como estos temas un tanto mórbidos o tenebrosos. Entonces, justamente tenemos como referentes muy visuales, ¿no? Como por ejemplo la película de Los Otros, donde se plasma este tipo de registros visuales en álbumes familiares. Y entonces yo empecé como a cuestionarme, pues, de dónde viene todo esto, ¿no? Estas tradiciones totalmente culturales. Y descubrí que pues no nada más tenemos este testimonio visual que es la fotografía, sino que ya hay algo anterior que es la pintura. Entonces, si nosotros nos vamos más atrás, pudiéramos darnos cuenta que prácticamente perpetuar la memoria a través de estos vestigios visuales, sobre todo particularmente la muerte, pues bueno, es una constante a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, me voy dando cuenta que en estos registros visuales pues están estas pinturas denominadas post-mortem, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, tenemos estos registros compositivos bastante interesantes donde podemos detectar ciertos elementos que pues prácticamente se condecoran, ¿no? Entonces, ya con la llegada de la fotografía, pues bueno, tenemos estos registros de manera mucho más rápida, porque pues obviamente sabemos de antemano que la pintura, al ser un registro también visual, pero sobre todo de alto costo y sobre todo para ciertas clases sociales, pues bueno, vamos a entender que la fotografía lo que va a traer precisamente es esta dinámica de acceso a familias que son un poco más, no de clase baja, sino más bien que son de clase como media, ¿no? ¿Es un fenómeno urbano? ¿Es una tradición urbana? Más que de comunidades más apartadas. Pues de hecho no, o sea, los registros que yo tuve, a los que tuve acceso son más que nada testimonios rurales. De hecho, hay fotografías, sí, evidentemente de corte urbano, pero que a partir de sus composiciones, pues podemos nosotros traducir que se trata de fotografías de estudio, ¿no? Y por eso hay una cantidad también en esta dinámica cultural, bueno, que hay fotógrafos que se dedicaron evidentemente a este ejercicio. ¿No todos los fotógrafos hacían ese tipo de trabajo? No, no, la verdad es que en México particularmente tenemos un registro de fotógrafos bastante interesantes, sobre todo, por ejemplo, el trabajo de Romualdo García en Guanajuato y, por ejemplo, aquí en San Luis, no desconozco si, por ejemplo, los hermanos Kaiser pudieron tener este tipo de testimonio. Sí, ajá. Pero digamos que en este sentido México se peculiariza bastante por tener estas dinámicas, sobre todo de registro de angelitos. Comentabas ahorita sobre el tener este registro de un infante, pues bueno, eso también nos habla justamente de una necesidad histórica de perpetuar esa última imagen de un niño, ¿no? De no olvidarlo, ¿no? Sobre todo que ha estado Exacto. conviviendo tan poquito con la familia, ¿no? Sí, por supuesto. Y también hay que entender que en este sentido, pues a veces las familias, bueno, pienso que en gran parte todos tenemos familias, bueno, nuestros abuelos o nuestros padres fueron familias muy grandes, ¿no? Entonces, también hay que entender que a partir de una cantidad de cuestiones higiénicas, de salubridad, pues bueno, también las familias tenían una cantidad de hijos muy grande y que muchos de ellos a veces no sobrevivían. Entonces, en ese sentido, pues bueno, se entretejen como todos este tipo de particularidades sociales, culturales y bueno, nos habla también que hay una necesidad de perpetuar estas imágenes en fotografías y de hecho, pues hasta colocarlas en altares. La
¿Las pinturas de qué época datan? ¿Son de la colonia? Pues se tiene registro así como tal de angelitos, que de hecho anteriormente cuando llega la fotografía se le denomina la muerte niña. Son del siglo XIX prácticamente, ¿no? Aquí también hay que ver que en ese sentido, pues si nosotros nos vamos como más atrás, pues bueno, tenemos estos testimonios religiosos también, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, volteamos a ver a los niños mártires, a el Jardín de las Delicias y todos estos cuadros que son también novohispanos, pues bueno, hablan también de una época y sobre todo de una secuencia de vida, ¿no? Donde podemos, por ejemplo, ver a la Virgen que prácticamente la Virgen no murió, la Virgen se fue a los cielos. Ajá, o sea, se habla de la dormición de la Virgen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, igual Jesucristo, ¿no? O sea, que sí murió, pero en todo sentido, en algunas representaciones se le sitúa, de hecho, con ciertos elementos compositivos muy de estilo religioso, donde podemos nosotros identificar que se trata de una pintura post-mortem. A los niños se les vestía... se les ponía cierta vestimenta y se les decoraba como santos, ¿no? Como imágenes religiosas, según pude ver en el material que nos ha prestado para este trabajo. Sí, evidentemente, pues aquí también hay que entender que toda esta tradición cultural también viene como en un sentido pues de corte muy religioso, ¿sí? Es decir, hasta el momento en lo que tengo yo de trabajo, porque ahorita estoy haciendo, digamos, como una extensión de la investigación que tuve previa en la maestría. Ahorita estoy solamente enfocándome a fotografía. Entonces, aquí hay que entender también que pues estamos en un ambiente muy religioso, entonces los atavíos, los elementos compositivos con que los acompañaban en su ritual, porque pues es un ritual, al final de cuentas es un ritual mortuorio. Todos estos elementos parten justamente de esa religiosidad, de ese catolicismo. Entonces, por ejemplo, a las niñas se les ataviaba con elementos de la Virgen, a los niños se les ataviaba con el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ahí, por ejemplo, también hay una variante donde podemos encontrar angelitos con atavío totalmente blanco, ¿no? Pero hay otros elementos que también nos permiten leer la imagen, ¿sí? Como, por ejemplo, las coronas, las cruces. Muy decorados de flores, ¿verdad? Muy llenos de flores. Las pinturas, no estoy tan seguro, ¿también se les ponía algún tipo de mensaje escrito como tipo ex voto? Sí, de hecho, ahí podemos nosotros ver en la cartela, podemos ver los datos del infante, podemos ver la fecha, podemos ver también el periodo de vida, ¿no? Porque a veces, de hecho, algo que particularmente a mí me atrajo bastante fue justamente el papel del infante dentro de las composiciones artísticas, ¿no? Y cómo anteriormente a los niños se les ataviaba con vestimenta muy de gente mayor, o a los niños se les representaba en composiciones como si fueran adultos, pero en pequeñito. Ajá, sí. Entonces, a partir del siglo XIX es donde empiezan a tener como esta individualidad, es decir, al niño ya se le considera, digamos, en un ambiente mucho más propio de su edad, ¿sí? Y entonces... No era un adulto chiquito, pues. Exactamente, no era un adulto chiquito, sino que estaba en espacios muy singulares, por ejemplo, en el campo, con ciertos elementos como juguetes, ¿sí? Porque antes no había eso, antes no se representaba eso. Entonces, aquí es bien curioso cómo empiezan a aparecer estos elementos propios de su tiempo, de su edad, y entonces a partir de esa descripción que encontramos en esta cartela, bueno, podemos entender que se trata de un infante de cierta edad. Aunque, por ejemplo, con las fotografías, pues no tenemos ese registro. Entonces, ahí, por ejemplo, sí sería, ese es digamos, el trabajo como fuerte de investigación, tener un aproximado de edades, sin no irnos, pues, obviamente, al archivo. También a los adultos se les fotografiaba muertos, ¿no? Sí, de hecho, el género como tal es fotografía post-mortem, que incluye prácticamente toda esta dinámica cultural de fotografiar a los muertos o a los difuntos, ¿no? Entonces, podemos encontrar adultos, podemos encontrar hasta mascotas, de hecho, donde se les fotografiaba. Pero particularmente yo me interesé más en los angelitos porque cumplen con ciertas composiciones muy arraigadas, muy canónicas de el arte, ¿sí? Porque se tienen todos estos elementos compositivos y
por ejemplo, en las fotografías post-mortem ya de adultos, pues bueno, también tienen ciertas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, que ya se les representa en ataúdes. Es muy escaso, por ejemplo, con los niños que se les represente o se les encuentre dentro del féretro. Particularmente los encontramos en espacios abiertos. Como si estuvieran dormidos. Exacto, ¿no? Entonces también como ese halo de vida, ese halo del como que está dormido. Con los ojos abiertos también, de repente en varias imágenes, ¿no? Sí, de hecho hay imágenes donde también el fotógrafo cumplía como una función bastante interesante de articidad, es decir, él obviamente al ser fotógrafo tenía que colocar todos estos elementos compositivos dentro de la composición. Y de hecho pintaba a veces los párpados para que se viera como si estuviera despierto, es correcto. ¿Cuál es la finalidad de tu trabajo? ¿Tienes pensado publicar un libro? Me imagino que sería un libro extremadamente gráfico, ¿no? Bastante. Bueno, ahorita pues obviamente el objetivo es evidenciar, mostrar que hay un patrimonio cultural, visual extremadamente importante, porque nos habla justamente de esas memorias que a veces pues al ser de este tipo pues nos causan cierto temor, pero en todo caso considero que el mostrar todos estos elementos propios de nuestra cultura también, porque no tampoco fue un fenómeno que solamente se dio en México, se dio prácticamente en Latinoamérica, pero México se particulariza mucho con este tipo de registros. Entonces mi objetivo es en ese sentido mostrar este material visual, que lo conozcan, que sepan de dónde viene, que existe por supuesto, y que todos seguramente en algún momento vamos a encontrarnos con este tipo de registros. ¿En algún álbum familiar? Sí, eso sí, seguramente lo van a tener por ahí, solamente que pues sí, al ser un testimonio visual familiar, privado, pues obviamente se resguarda mucho y se entiende totalmente porque pues es la memoria de la familia, la memoria de las personas difuntas, y pues bueno, si se puede o si se da la oportunidad de publicar en algún momento mi investigación, pues totalmente estaría padre. Pues muchas gracias, Norvita, por esta entrevista. De nada, muchas gracias a todos. Amigos de Pulso, muchas gracias por su atención.